¿cierto? Hemos estado viendo, bueno, el libro de Mateo, como es nuestro libro, es el libro del reino, es el libro de los hijos, el libro de Dios para con los suyos, en donde se nos revelan cosas que no se revelan en otros libros. Se nos revela la naturaleza de este pueblo, ¿verdad? Hemos visto en capítulo 1 de Mateo, vemos la vida de Jesús que se presenta como rey, todo, y viene dando como luces sobre lo que se va a venir, o sea, lo que viene a establecer él. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos es Cristo. El reino de los cielos es Cristo en la realidad y en la manifestación. Ese reino se va a hacer realidad, o sea, se va a hacer visible en el tiempo del milenio. O sea, los 1000 años que vamos a vivir en la tierra, con Cristo, reinando con Cristo, va a ser la manifestación de este reino. Amén. Mientras tanto, la realidad de este reino está en la persona de Cristo, y esa persona, que es Cristo, está hoy día en nosotros. Sí. O sea, el reino de Dios está en nuestro interior. Amén. Qué tremendo es eso, hermano. Sí. Para esto necesitamos nosotros revelación de Dios, porque todo está puesto en nuestro interior, y que lo podamos ir viendo, que Dios lo pueda ir ministrando en cada uno de nosotros, para poder ir viendo la realidad en la que estamos. O sea, estamos metidos en algo, Dios nos metió en algo, hermano, que no nos damos cuenta, que se nos es imposible a la mente humana poder saber a cierta ciencia, o a ciencia cierta, como se dice, Sí. ¿cierto? A cierta ciencia. En realidad, no podemos dimensionar sin que el Espíritu nos vaya dando a conocer esto. Por eso que toda la revelación de Dios, miren, toda la Biblia es progresiva. Dios no nos revela todo así de una, porque no podríamos nosotros procesar todo. Entonces, todo es paulatino, todo es con una medida. Por eso todos los días Dios le daba, por ejemplo, a la nación de Israel en el desierto, todos los días le daba un maná, le daba una porción, le daba una medida. No le daba un saco de pan para cada uno, no, le daba un poco, y al otro día otro poco, y al otro día otro poco, y al otro día, porque todos los días tenemos que degustar algo nuevo del Señor. Todos los días hay alimento, no se acaba. Esto es algo sin fondo. Por eso Pablo dice que esta verdad y la palabra de Dios es insondable, o sea, que no tiene fondo, y también es inescrutable, que no tiene como una explicación así naturalmente. O sea, las riquezas de Dios son inescrutables, ¿cierto? Es como que una cosa entrelaza a la otra, y podríamos nosotros meternos en una cosa y meternos en otra, y nos va a faltar vida. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Viene a traernos esta revelación, que es un reino, y viene a decirnos, mire, para entrar a este reino hay que tener la naturaleza de este reino. Eso ya lo vimos. Estoy haciendo como un resumen así cortito. Entonces, para tener la naturaleza del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Sí. Y para nacer de nuevo, tenemos que nosotros creer, ¿cierto?, que Cristo nos hizo nacer de nuevo, recibirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Después arrepentirnos, y nosotros volvemos a nacer en nuestro espíritu, que vuelve a tener comunión con Dios. O sea, el nuevo nacimiento, la regeneración, se produce en el interior del ser humano, en el espíritu precisamente. Este es el órgano que Dios capacitó al crearnos a nosotros para que pudiera tener contacto con Él. Miren, los ángeles no tienen comunión con Dios. ¿Sabía usted que los ángeles no tienen comunión con Dios? Ni los animales tampoco tienen comunión con Dios. Pero el ser humano sí tiene comunión con Dios. Dios lo creó con la capacidad de que pueda Él recibir y también pueda dar. O sea, esto es recíproco. Entonces Dios nos creó a nosotros con la capacidad de poder contenerlo a Él. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces Cristo viene y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, ¿quiénes más? Los que padecen persecución, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Y nosotros nos ponemos a pensar y nosotros no tenemos misericordia, no somos mansos, Pacificadores. no somos pacificadores. No, Misericordioso. y si somos perseguidos por causa de la justicia, no nos dejamos perseguir, no, yo no me dejo pasar a llevar por nadie. Entonces nuestra naturaleza es totalmente contraria a la naturaleza que, miren, que Dios es el que le da el visto bueno para que pueda ser participante de este reino. O sea, para ser participante del reino de Dios, todos los habitantes de este reino tienen que tener una naturaleza. Y esto es lo que nosotros vemos cuando la iglesia primitiva, hermano, nace y todos tenían un mismo sentir. Todos veían lo mismo, todos se amaban, entre todos. ¿Por qué? Porque todos estaban con esto. O sea, en todo, todos tenían la mente de Cristo, veían lo que Dios veía, lo que los apóstoles veían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todo, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. O sea, ellos eran uno. Entonces, cuando no somos uno, cuando nosotros seguimos viviendo en nuestra naturaleza caída. Entonces Cristo viene a enseñarnos que para estar en su reino tenemos que tener esta naturaleza. Pero más que tenerla, ahora dice hay que aplicarla. Pero para poder aplicarla, Él empieza a exhibir y empieza a exponer, miren qué cosa, el yo de la carne. Empieza a exponer al viejo hombre. Empieza a decirnos, ¿saben qué? Ustedes tienen una naturaleza que no es apta para este reino. Y empieza a decirnos, por ejemplo, Jesús y el divorcio, Jesús y el adulterio, Jesús y el enojo y la ira. ¿Se acuerdan que vimos todas esas cosas? Pero no quería resaltar solamente eso, sino que quería resaltar que en todo esto está metida la carne. Y Él tiene que terminar con la carne para que nosotros podamos ser habitantes genuinos de este reino maravilloso que Él vino a establecer. ¿Amén? Sí. Amén. Entonces, bueno, ahora ya pasamos al capítulo 1, o sea, al capítulo 7 de Mateo, y ahora el Señor nos va a enseñar a nosotros cómo poder amar a los demás, cómo ponernos en el lugar del otro en distintas situaciones. Miren, y comienza diciendo así, no juzguéis, capítulo 7 de Mateo, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Amén? Sí. Qué tremendo, es cierto, qué fuerte esto, hermano. Sí, fuerte. Es fuerte el tema del juzgar a los demás. Porque ¿sabe por qué es fuerte? Porque la tendencia que tiene la naturaleza caída que portamos, tiene la tendencia a ser inocente frente a todas las situaciones, aunque tenga la culpa. Cuando nosotros nos ponen en una situación, miren, entre la espada y la pared, como se dice, o en una situación en la cual me ponen en un lugar en el cual yo necesito justificarme, porque están hablando mal de mí, porque están diciendo algo en contra de mí. ¿Saben quién actúa? Actúa la carne. Es lo primero que hacemos. Es lo primero que hacemos, Sí. defendernos, pataleamos. Yo no me dejo pasar a llevar por nadie, por nada. A mí nadie me va a venir con esto. Y eso es una reacción de la carne. Jesús cuando lo maldecían, ¿qué dice la Biblia? Él no maldecía. Cuando lo insultaban, Él no insultaba. Cuando lo bofeteaban, Él ponía la otra mejilla. Cuando no lo querían en un lugar, se iba a otro lugar. No se quedaba discutiendo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos viene a enseñar el Señor con esto? Viene a nosotros, miren, a enseñarnos que debemos ponernos nosotros en el lugar de la otra persona. ¿Qué es juzgar a una persona? Emitir un juicio. Criticar, ¿cierto? Criticar. No, eso no. Juzgar es cierto. Emitir un juicio, no. Emitir un juicio tiene que ver con la ley, tiene que ver con aplicarle una ley a una persona. Pero, ¿sabe que cuando nosotros apuntamos así a una persona con el dedo, vemos que 3 dedos me están apuntando a mí? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Cuando tú, mira, intentas sacarle una paja de un ojo al hermano, o sea, hay una tremenda viga en el tuyo. O sea, tú apuntas a alguien, pero hay 3 dedos que te están apuntando a ti primero. ¿Quieres decir algo, Oscar? No. ¿No? ¿Verdad?
A Entonces, menos que sea mucho con este no a menos que sea mucho el dedo, dice Oscar. Pero es natural. O sea, nosotros tenemos esa tendencia a juzgar a la gente, a juzgar a los hermanos, a juzgarnos incluso a nosotros mismos. Entonces, para Dios, el juicio ya pasó. ¿Por qué? Porque el juicio cayó en una persona, en Cristo, para que nosotros no tengamos que ser juzgados. Pero si nosotros no tenemos, pero si Dios nos perdonó a nosotros de no condenarnos ni juzgarnos a nosotros, ¿por qué nosotros juzgamos a la persona? ¿Por qué nosotros condenamos? ¿Por qué ponemos la mirada en lo malo de la persona, en lo malo del hermano o de la hermana, y no podemos poner la mirada en la naturaleza que está puesta en ella o en él? Entonces, Pablo dice, por ejemplo, a los Corintios, de aquí en adelante nosotros no conocemos a nadie, a ningún hermano en la carne, según la carne. Y si a Cristo, aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque todas las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja pasó, pasó todo el juicio, pasó toda la condenación. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Como una nueva creación, como una persona que Dios está haciendo un trato con él, con ella, conmigo, contigo. Dios está haciendo un trato en nuestro interior y está consumiendo con su justicia toda mi maldad, toda mi oscuridad. Entonces, cuando alguien me ofende a mí, yo me siento ofendido, pero ¿quién se siente ofendido? Yo. No, porque Cristo es inofendible. Dios es inofendible. Es como cuando nos dicen, nos han enseñado... El ego. El ego, claro, la vieja naturaleza, la carne. Entonces nos han enseñado a nosotros que Cristo, que tú le fallaste a Dios, ¿cierto? Hermano, tengo que pedirle perdón a Dios porque yo le he fallado tanto a Diosito. No, si a Dios nadie le puede fallar, hermano, porque Dios conoce toda nuestra vida. Sí. Si fuera porque pudiéramos ofender a Dios, hermano, mire, si nosotros ofendiéramos a Dios, significaría que Dios tiene la misma naturaleza que nosotros. Pero Dios no se ofende por lo que nosotros hacemos, porque toda la ofensa fue, miren, transmitida a la persona de su hijo y todo el castigo fue terminado allí. Todo. Eso Entonces, de que ahora... si uno ofende a Dios, eso salió de alguna mala enseñanza. Exactamente. No podemos ofender a Dios porque todo está en reposo, todo está en paz para con Dios, todo está tranquilo, todo está cancelado, todo está pagado. Entonces, cuando a mí me ofenden, miren, y alguien me trata mal o levanta una calumnia en contra de mí, ¿por qué me tengo que ofender si todo fue pagado en la cruz? Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque no eres tú el que lo hace, soy yo el que lo hizo. Y si un hermano a ti te falta el respeto, hace esto contigo, te hizo una chanchada, te mintió, te blasfemó, tú tranquilo. Porque ese pecado que cometió en contra tuya, según tú, ya lo pagué yo, está pagado. Sí. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que queda en tu conciencia. El problema es que queda tu conciencia sucia y eso te va a dar lugar a que tú comiences a emitir juicio en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, en contra de la persona que crees que te está haciendo algo o que dijo algo en contra tuya. Tranquilo. Por eso dice, miren, empieza diciendo al tiro, no juzguéis. Esto es una palabra muy fuerte. No juzguéis, para que no seáis juzgados. O sea, volvemos a lo mismo. No es que vamos a perder nuestra salvación, sino que anteriormente vimos que va a haber un castigo, va a haber una disciplina en el cielo y que podemos limitarnos, miren, a no ser participantes del reino milenario o que podemos estar, no sé, 20 años, 500 años fuera del milenio sin reinar con Cristo en la tierra, que esto va a ser una premiación, ¿cierto? Va a ser un premio para todos los hijos de Dios que se negaron a sí mismos y que tomaron la gracia de Dios, miren, se la hicieron propia y pudieron ahora alimentarse de esta vida divina y pudieron lograr vivir siendo manso, lograr vivir llorando por lo que Dios llora, siendo pacificadores, o sea, utilizaron la vida divina y no la vida caída vieja natural que todavía portamos en nuestra carne y que nos seduce y nos seduce y nos seduce siempre a hacer todo lo contrario. ¿Vamos bien? Sí, para que no seáis juzgados, ¿en qué ámbito? Lo que estamos viendo. A lo de las recompensas en el cielo. Exactamente. Sí. El contexto ese de que empezaba de no juzguéis y no será juzgado, ¿por qué lo decía Jesús ahí en ese entonces? Porque Jesús está dando la constitución del reino, No. está estableciendo como las leyes de este reino. Pero no le tiraba para sus discípulos.
Es que no es, no, No. o sea, Como que... claro, uno, por eso por ejemplo que dices tú, es porque uno se siente como que no o como que es dura la palabra, ¿cachai? Sí, Como que nada que ver, que Jesús, sea, ¿por qué estás diciendo esto? sí, yo pensaba que como ellos eran judíos y su Es que religión y cosas así, tiene no- una, sí, también, pues, tiene una connotación, digamos, un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Ortodoxa en este caso, por la religiosidad, porque cuando está dando el sermón en el monte, bueno, el Señor se lo dice a sus discípulos, pero yo igual me imagino que igual había gente escuchando, igual habían fariseos escuchando, había gente religiosa escuchando, aunque Él se los dio en el monte y al monte subieron sus puros discípulos, Mm. pero todos eran judíos casi. Entonces, Este sermón. este sermón, po. O sea, el capítulo 5, 6 y 7, este fue el sermón del monte. Jesús está en el monte, ¿se acuerdan que Sí, lo vimos? sí. Y la gente quedó abajo y Sí. los discípulos subieron y Jesús Sí. le empieza a lanzar. Bienaventurados los que lloran, Y aquí bienaventurados, llegan y los sigue. juguetes. Y hasta el capítulo 7, el Señor establece todo lo que se llama la constitución del reino. Es como la constitución de aquí de Chile también, por cierto. También tiene una constitución en donde hay leyes, hay artículos, hay incisos, hay, ¿cierto? Todo está establecido por reinos, o sea, por países. Bueno, Dios tiene establecido también su constitución. Y dentro de esta constitución, el Señor ahora nos está enseñando a nosotros, miren, no es que nos esté tirando palos, sino que miren, nos quiere enseñar un principio. ¿Cuál es el principio? De ponernos en el lugar del otro. De ponernos, de cuidar a la otra persona. ¿De qué manera le voy a hablar? ¿De qué manera le voy a transmitir? O sea, yo no puedo llegar con una actitud superior a otra persona, siendo que yo estoy en la misma condición que él, po. O sea, yo estoy en una vida todavía, es como Pablo era, ya le faltaba la pura transformación del cuerpo, su alma había sido transformada, pero ¿sabe lo que dice él? Él dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo la meta. Pero uno dice, pero Pablo era tremendamente maduro ya, po. Y él sentía que todavía como que no alcanzaba a ser una persona, ¿cierto?, conforme a la imagen de Cristo. Y cuando uno ve sus cartas y ve su vida, el tipo expresaba a Cristo donde quiera que fuera. Entonces, nosotros no debemos juzgar para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que os medís, seréis medidos. O sea, también hay una categoría aquí en la cual nosotros podemos medir a una persona, en la cual nosotros podemos emitir juicios sobre una persona. Por ejemplo, los fariseos, por ejemplo, juzgaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron? Lo juzgaron. ¿Por qué? Porque Cristo venía y ¿sabe lo que hacía? Cristo sanaba enfermos el día de reposo. Cristo decía, mi Padre y yo uno somos. Y lo juzgaban y decían, y lo querían matar. Entonces, el mismo Nazaret, por ejemplo, su pueblo natal, cuando se le dio de leer la escritura, ese día leyó Isaías y abrió el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha enviado, ¿cierto?, para libertar a los cautivos, para que se le caigan las cadenas a los presos, para anunciar las buenas nuevas del Señor a los pobres. Hoy les dice Jesús, se ha cumplido esta palabra frente a sus ojos. Y habían fariseos en la sinagoga, por mano, habían religiosos y todo. ¿Sabe lo que hicieron? Lo sacaron para afuera, lo llevaron a un despeñadero, a un monte, así a un barranco. Y ahí lo tenían y lo iban a despeñar. Y el Señor pasó entre medio de ellos y salió. Entonces, ellos lo juzgaban, ¿por qué? ¿Por qué lo juzgaban? Porque utilizaban un entendimiento caído de quién es Dios y cómo hay que agradar a Dios. O sea, toda persona, hermano, miren, que, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos esta revelación, ¿cierto? Pero hay gente que nos va a mirar desde 8 puntos de vista, no lo va a mirar como una bendición, lo mira como un ataque. ¿Por qué? ¿Por qué lo mira como un ataque? Porque Cristo es contrario a la religión. La vida es contraria al sectarismo, es contraria a la religiosidad del hombre, a la vida caída del hombre y cómo el hombre lee e interpreta la escritura de cómo se debe servir a Dios. Ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros somos siervos de Moisés, le dijeron a Jesús.
Jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos siervos de Moisés. Y Moisés, ¿sabe lo que representaba? La ley. Entonces nada que hacer con esa gente, ¿verdad? Pero ellos condenaban, ellos juzgaban. ¿Por qué? Porque la carne se siente siempre superior. El hombre caído siempre está superior, o sea, se siente más que los demás. ¿Cómo lo podemos ver? Había una mujer, miren, Cristo estaba predicando y llegó un fariseo, Simón el fariseo. Llegó a la calle donde estaba Jesús y le dijo, Señor, te invito a mi casa, vamos a mi casa. Ya, pues le dijo Jesús, ¿en qué topamos? Vamos. Se fue el Señor para allá con los 12 la tira. Llegaron a la casa de fariseo, Simón el fariseo. Y de repente entró una mujer. De pelo largo. Y la mujer empezó a llorar en los pies de Jesús. Y con sus lágrimas empezó a enjugar sus cabellos. Y empezó a enjuagar sus pies con sus cabellos. Y lloraba la mujer y lloraba. ¿Y sabe lo que hizo el fariseo? El fariseo pensaba dentro de su corazón, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer está haciendo esto con él. Claro. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús le leyó el corazón en ese momento. Claro. Y le dice, Simón, ¿sabes qué? Mira, entré a tu casa y no me diste nada de beber, no me diste... Claro, no me diste nada para lavarme los pies, porque era costumbre judía que cuando llegaba un invitado a una casa, por ejemplo, saludaban, por ejemplo, se les servía un platito de sopa y la persona que era dueño de casa recibía la visita y le daba la sopita en la boca, le servía sopita, eran costumbres judías y eso significaba un aprecio por ti. Te amo, significaba, ¿sabes? Con esta acción estoy diciendo, ¿cuánto te amo a ti? Bienvenido, qué gusto, qué rico que estés en mi casa, qué rico que estés aquí, te disfruto tu persona. Y es precisamente, miren, es precisamente lo que hizo Jesús con Judas. Por eso Jesús cuando dijo, por ejemplo, le dijeron, Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Se acuerdan? Bueno, dijo Jesús, el que meta el pan conmigo a la boca, del plato, que coma del mismo plato conmigo, ese me va a entregar. Y en eso Judas metió su pancito al mismo plato, porque era una costumbre. ¿Qué significaba esto? Que Jesús le estaba diciendo, aunque tú me vas a entregar, yo te amo hasta el final. Aunque tú me traiciones, aunque tú me juzgues, aunque tú me robes, aunque tú le hagas daño a tus hermanos, mira, yo te amo igual, porque Dios ama no como nosotros. Dios tiene una naturaleza única, la cual llora, la cual sufre, la cual es pacificadora, la cual es capaz de soportar la persecución. Miren, hermanos, todo esto está en la vida divina de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Le está diciendo a Simón el fariseo, mira, esta mujer tú la estás condenando, pero tú no te das cuenta de que tú eres peor que ella. Porque ella, con nada que tenía, ¿cierto?, pudo adorarme a mí, pudo humillarse ante mí, y tú teniéndolo todo, teniendo la ley, teniendo todo, no eres... Por eso Cristo es contrario a la religión. Entonces vemos distintos tipos de juicios de personas que juzgan a los demás. Pedro, por ejemplo, era una persona de condenar, ¿se acuerdan? Entonces Pedro, por ejemplo, cuando se convirtió al Señor, o sea, después que el Señor se fue, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo se lo frena en una reunión y se lo para en seco. Y le dice, oye Pedro, le dice, porque Pedro era de condenar. Tú, le dice, cuando te juntas con los gentiles, te comportas de una manera. Pero cuando vienen los judíos acá, ¿cierto?, te comportas de otra manera y ya no quieres estar con los gentiles, porque encuentras que estos tienen mala razón y empiezas a juzgar a los otros. No, le dice, esto no está bien que tú hagas, y se lo para en seco, porque Pedro era de condenar. Recordemos que Pedro era un celote, era un integrante de aquella secta en aquel entonces que eran muy celosos de la ley. Eran personas que, por eso Pedro, por ejemplo, andaba con su espada, porque ellos también tenían esa costumbre de ir por la fuerza, por la violencia, frente a cualquier cosa que sea extraña o que sea contrario a lo que ellos creían, ellos se enfrentaban nomás. Entonces eso era un celote, y el Señor lo saca de allí, pero después vemos que igual él, ¿cierto?, le sacó y igual le cortó la oreja a una persona, ¿se acuerdan? ¿No? Ay, sí.
Qué buena. Entonces, ¿por qué reaccionaba así Pedro? Sádico. ¿Por qué reaccionaba así? Porque Pedro era de condenar, era de juzgar. ¿Pero por qué era de juzgar? Porque todavía había mucha naturaleza en él. Sí. Había todavía mucho yo, mucha carne, el viejo hombre, pensamientos caídos, mucho Adán todavía. Todos tenemos mucho Adán, mucho en nuestro interior, hermanos. Todos nosotros. Sí. Entonces, miren, esto, hermano, es un terreno que le permite a Satanás poder trabajar en nosotros y poder seducir a nuestra alma para que nuestra alma se decida por lo malo y no por la realidad que está ya en nuestro espíritu, en la cual está Dios con paciencia, Dios llora, Dios es pacífico, Dios es manso, viene la persecución tranquilo, o sea, todo está bien ahí. Pero ¿qué hace Satanás? Utiliza esta naturaleza caída todavía para seducirnos y para, oye, ¿te diste cuenta de lo que hizo la hermana, no? O lo que hizo el hermano, o el pecado que cayó, o la mentira que hizo. No, este hermano, no, o esta hermana. Eso hace el diablo y utiliza nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué permite que todavía estemos en este cuerpo? Para que nosotros podamos ver y decir, no, esto no. Porque Dios dice, aquí pongo sobre ti, delante de ti, la vida y la muerte. Escoge, dice el Señor. Tú no eres un robot. Dios no nos creó con un chip puesto en nuestra mente para servirle a Él. No, hay una capacidad, un libre albedrío. Cada persona decide si quiere tomar lo que Dios nos dio o lo rechaza. Amén. Dios es inocente de esto, hermano. ¿Amén? Entonces ya vemos a Pedrito también, que también era una persona. Vemos a los fariseos que cuando Jesús va caminando en una calle y le dicen, Señor, los fariseos agarraron de las mechas a una mujer de adentro de la casa, la pillaron en pleno adulterio. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Alguien puede decir? ¿Qué le dijeron ellos al Señor con la mujer? Porque lo quisieron probar en ese momento. ¿Qué podían hacer con ella? ¿Qué podían hacer con ella, cierto? Y según la ley tenía que ser Apedreada. ¿Cierto? O sea, la mujer no tenía ninguna posibilidad. Miren, bajo el sistema de la ley, la mujer no tenía ninguna posibilidad. O sea, no había perdón para ella. Porque la religión no te perdona. Porque la gente que, miren hermano, que vive bajo sujeción de mandamientos de hombre, que está subyugado bajo la religión, son personas que emiten juicios nomás. Pero la palabra dice, miren, la Biblia dice que cuando uno exhorta, cuando uno predica, cuando uno da un mensaje del Señor, tiene que tener 3 elementos. ¿Cuáles son esos? Exhortación, consolación Y edificación. 3 elementos. Si no tiene estos 3 elementos en una predicación, usted la rechaza inmediatamente. Si la predicación tiene puro juicio, pero no tiene consolación, no, esto no es de Dios. Oye, tranquilo, esto no es de Dios. Tiene que tener exhortación. ¿Qué significa exhortar? Animar a la persona. Motivarla. Levántate, despierta, anímate. Este problema no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte. Levántate, eres un hijo de Dios. Exhortación. Consolación. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor caí, sí, puede haber un juicio, puede haber una trascendencia, puede haber... Sí, pero mira, ¿sabes qué? Dios pagó todos tus pecados. Consolación. Dios te ama, eres su hijo. Consolación. Tiene que tener la predicación. Y tercero, edificación. O sea que en mi interior, Cristo tiene que ser formado a través de lo que me están hablando. Yo tengo que ver a Cristo. Lo que me está diciendo el predicador, lo que me está transmitiendo la persona que está hablando, tiene que ser de edificación en mi interior. O sea, Dios tiene que ministrar su propósito en mí. Amén. Si no, no sirve. Entonces, ¿qué hace la ley? Condena. Y sacaron a esta mujer y le dijeron, oye Jesús, la ley dice que cualquiera que se pille en el acto mismo de adulterio debe morir, pero irremisiblemente. No hay oportunidad. ¿Qué dices tú? Le dijeron al Señor. ¿Cierto? O sea, ¿qué emitieron ellos? ¿Sabe qué emitieron ellos? Un juicio, condenación. Qué lamentable, qué triste, ¿cierto? Entonces Cristo, ¿qué es lo que hace? Se pone a escribir en tierra y al pararse, o sea, antes de escribir en tierra dice, bueno, condénenla, le dice, pero que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. pecado. ¿Quién está libre de pecado sobre la faz de la tierra?
Yo ya. Yo no. El único libre de pecado fue la persona del Señor Jesús. Sí. Ningún ser humano está libre de pecado. Por eso llegó una persona un día y le dijo al Señor, fue corriendo donde Jesús, po. Y aún así Un no rico. tuvo libre pecado porque cargó todo el pecado estando en la cruz. Y de ahí Sí, pero se liberó. claro, Un momento. pero fue Ajá. externamente. O sea, Cristo nunca, Claro, él no lo cometió. claro, Lo cargó sino nomás. que lo cargó, lo llevó a la cruz, po. Esa fue su misión. Pero nunca él cayó, nunca mintió, nunca salió engaño en su boca, dice la Biblia. Nunca salió una palabra de maldición de su boca hacia una persona o de limitarle la oportunidad de que pueda ser salvo hasta con Judas, por hermano. No, aunque lo traicionó, aunque nunca fue limpio Judas, pero siempre estuvo la oportunidad. Entonces, nosotros podemos comparar las dos naturalezas con este tipo de acciones. ¿Qué está haciendo el Señor? Ten cuidado con la persona con la que vas a hablar. Ten cuidado con el consejo que le vas a transmitir. Si alguien viene y te cuenta algo secreto, algo íntimo, algo que ocurrió, algo que hizo, si mintió, si estafó, si engañó a alguien, o si le hicieron algo a él, o si él estaba metido en algo, o si ella, no lo sé, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a aplicar la ley de Moisés? Qué terrible esto, hermano. Sí. Esto es súper fuerte. Porque la religión siempre le va a encontrar, miren, hermano, un límite a las cosas. Pero para Dios no hay límites porque hay soluciones. Dios no te limita a ciertas cosas que tú hayas caído porque no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Ninguno. Amén. Todo fue perdonado en la persona del Sí. Señor Jesús. Amén. Sí, Señor. Y por gracia nosotros hoy día somos lo que somos. Y Amén. Pablo lo dijo. Por la gracia de Dios Sí. soy lo que soy. O sea, hoy día somos hijos, somos herederos, tenemos todo, hermano, y estamos aprendiendo a ser vencedores hoy día, aunque nos cuesta, aunque nos Sí. caemos, aunque a veces pecamos. Sí, Señor. Nadie está libre, por hermano. Sí. Pero aún con todo esto, el Señor nos levanta. Levántate, levántate, este es un camino. Levántate, vas a aprender, levántate, vas a aprender a ser firme más adelante, pero levántate, no te quedes. Sí. Esta es la forma correcta de motivar a una persona y no hacerla sentir que ya la persona está no tiene ninguna oportunidad. ¿Cuánta gente le cierra las puertas en la cara a las personas en las congregaciones, en distintas iglesias, distintas personas con sus predicaciones? Mucho juicio, Sí. ¿verdad? Entonces, esto es muy profundo, hermano, pero no lo queremos alargar tanto. Por ejemplo, también el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo le dijo al papá? Papá, le dijo, me quiero ir. Dame toda mi plata, toda mi herencia, mi oro, porque voy a ir a gastarlo con unas muchachitas tan lindas que había ahí en el centro. Me voy a ir al puñadito de dulzura. Me voy a ir allá al Tascabrava. Me voy a ir allá donde la Mela. Me voy a ir allá donde la Rosa. Me voy a ir allá a las brisas. Al Dark Paradise. Al Dark Paradise, al Dala. Me voy a ir allá. Igual sabe ¿Cierto? A la oficina, a arreglar unos asuntos. que somos ¿Ah? vecinos. Así le dijo el hijo menor, ¿o no? Así le dijo, por hermano. La Biblia no lo hace explícito, pero no es necesario. Porque él fue y se lo gastó con ramera, se lo gastó en fiesta. Llegó a un restaurante y dijo, ciérrenme este restaurante. Y traigan pales de cerveza, tráiganme vacuno y tráiganme las mujeres más hermosas, tengo plata. Pasémosla bien, voy a invitar a mis amigos. A eso mi padre paga. Yo pago. Para eso yo pago. Recién recibí una herencia, cabro, yo me rajo. Como se dice, ¿cierto? ¿Cuánto éramos así? ¿Cuánto éramos así, hermano? Y algunos peores. Sí. Espérese público. No te olvides que tenemos que subirlo a YouTube. Pero rajar no es una palabra. No, No, mal. no es de relajar. Es que en el contexto que estamos hablando. Sí. Pero La bueno. tela No, se está raja. bien, está No bien. tiene esa raja, sí. Sí. Entonces, miren, hermano, miren, este hombre se gastó todo, po. ¿Y quién representaba a este hombre? Éramos nosotros. Este hijo pródigo, ¿saben quién eran? ¿A quién representa? Al hombre caído, al Adán que cayó. Adán estaba en el huerto de Edén, Dios lo puso en el paraíso, Adán no le faltaba nada. Adán disfrutaba de Dios, Adán ni siquiera sabía y ni siquiera sentía vergüenza por estar sin ropa, por estar desnudo. Y lo tenía todo.
Dios hablaba con él todos los días, tenían comunión, era genuino, era hermoso la vida. ¿Y sabes lo que hace Adán? Decide pedirle la herencia a Dios. ¿Cómo lo hizo? El diablo lo engañó. Y la comió y fue destituido. Entonces este hijo fue y salió. ¿Por qué? Porque él lo decidió, nadie lo obligó. Pero cuando vuelve, ¿se acuerdan? Le hace una fiesta al padre, le paga todo, hay fiesta porque el hombre está perdido, fue hallado, estaba muerto y fue revivido, hagamos fiesta, mi hijo era muerto y ha revivido. ¿Y qué hace el hijo mayor? Oye papá, ven un poquito, ven acá a la pieza un poquito, porfa. Bájenme la música ya. Venga para acá, ven papi. Oye papá, ¿cuántos años estoy contigo? Y ni siquiera nunca me has regalado un cabrito y mi hermano, tu hijo, no, ni mi hermano le dijo, tu hijo le dice. Y tu hijo que se gastó toda la plata con rameras fue y hizo la que quiso y tú lo recibes así. ¿Y sabes lo que hace el padre? Le dice, hijo, tú eres mi hijo y tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nunca lo tomó como tal. Porque tenía un mal concepto de su papá. Toda persona religiosa, toda persona, hermano, sectaria, toda persona que vive bajo el conducto de la ley, es una persona como este hijo mayor de este hombre, que tiene un mal concepto de Dios. Dios un Dios malo, Dios un Dios que castiga. Si te portas mal, puedes perder tu salvación. Dios no te ama si tú haces esto. Dios te deja solo si tú llegas a cometer este pecado. No, Dios es todo para nosotros. Dios nos acompaña, te vayas o no te vayas a dormir, cometas un pecado, no te levantes, mientas. A lo mejor, hermanos, miren, para Dios no es problema eso. Porque todo lo solucionó con un sacrificio de una vez y para siempre. Amén. Sí, Señor. El problema es que la religión no nos deja ver esto. Sí. La vieja naturaleza caída que tenemos, la mente caída, no nos deja ver quién es realmente nuestro Padre. Dios, más que un Dios, es nuestro Padre. Amén. ¿Sabe que en el Sí, antiguo pacto, sí. en el tiempo de la ley, nunca nadie llamó Padre a Dios? Usted no lo va a encontrar. Pero Cristo nos vino a mostrar el Padre. Amén. Gracias, Señor. Y dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes cuando oren, van a orar así. Dios mío que está en los cielos. No, ¿Cómo les dijo? Padre nuestro. Padre nuestro. O sea, es de ustedes, es mío, pero también es de ustedes. Sí. Les vengo a mostrar al Padre. Ustedes son engendrados, tienen un papá, son una familia con Él. Fueron engendrados, tienen su misma naturaleza y hoy día esa naturaleza la aporta a cada uno de nosotros, miren. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando juzgamos a una persona, no lo está juzgando Dios, lo estoy haciendo yo. Por eso el Señor dice, cuídate de esto, no lo hagas, por favor. Sí. Porque te puedes perder el reinado, te puedes perder el disfrute que se viene a la tierra. O sea, yo traigo algo maravilloso, traigo una manifestación que tú no te lo imaginas. Señor Jesús. Pero apréndelo a vivir. ¿Te das cuenta? Entonces es hermoso lo que el Señor está exponiendo acá. Amén. Amén. Ya, avancemos porque queremos llegar siquiera hasta el 12. Y Hasta el 12 también, lleguemos ya. Amén. Sí, estamos en el... Miren, versículo 6, capítulo 7 de Mateo. No deis lo santo a los perros. Miren, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fuerte. Fuerte, ¿cierto? Otro palo más. De palo en palo. De ¿no? palo en palo estamos nomás, pues, pero esto es todo para la naturaleza caída. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Miren, no deis lo santo a los perros. O sea, aquí ya es fuerte igual Cristo con estas palabras, ¿no? Y uno al tener un entendimiento así, por ejemplo, si uno lo quisiera entender con una mente humana natural, uno... ya no leo más, ¿cierto? Sí, pues. O sea, ¿sí o no? Sí, pero ¿para qué mandar con cuentos? Pues si es así, pues. Entonces, ¿qué dan los santos a los perros? ¿Quiénes son los perros? Las perrillas, lo mismo, ¿no? Los perrillos, los gentiles pueden ser, Sí. Ay, ¿qué le decían perros a los gentiles? a los judíos. A los judíos, pues, porque ellos eran Perro, supuestamente... Y no echéis las perlas delante de los cerdos. O sea, estos dos animales, miren, están en una categoría que eran inmundos. Estos animales no eran animales que uno los podría, por ejemplo, consumir para el alimento. Entonces estaban catalogados en el libro de Levítico como animales inmundos. Estos animales no rumiaban. ¿Y qué significa eso? Que ellos no podrían, por ejemplo, un cerdo,
en un corral, si tú le tiras una perla, el tipo no va a saber, o sea, el animal no va a saber qué es lo que es, po. Diferenciar. No lo sabe diferenciar, lo pisotea, lo entierra en el barro. Para él es lo mismo una perla, un lingote de oro, que una algarroba. Lo mismo, hermano, no lo sabe diferenciar. Entonces, aquí el Señor lo que está diciendo es que nosotros, miren, lo santo tiene que ver con la experiencia objetiva con Dios. ¿Cuál es la experiencia objetiva? Es esta realidad, es la verdad. Es lo que hoy día el Señor nos está revelando. Eso es lo objetivo, eso es lo santo. O sea, tenemos una verdad nosotros hoy día en nuestro interior, sí. Cristo revelado, sí. Cristo en nosotros, sí. Está el propósito eterno de Dios, tenemos la economía de Dios, sabemos para dónde va la micro. Dios no está, miren, Dios nos trajo, hermano, una luz que no se compara a la luz que teníamos antes y nos está revelando su propósito eterno en nuestro interior. Cristo en nosotros. Hay una persona viviendo en nosotros. Eso es lo santo, eso es lo objetivo, ya. Pero ahora, ese objetivo no se lo demos a los perros, ¿a quiénes? A los religiosos. Claro. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú sabes quién va a recibir y quién no. Nosotros no podemos entregarle esta verdad a una persona que te va a rechazar, porque el Espíritu de Dios te va a dar testimonio si tú lo puedes hacer, en qué momento, Sí. dónde, cuándo, con quién. Sí, Eso lo va a sí, hacer el Espíritu Santo. Sí, eso sí. ¿Por qué? Sabe. Porque el tipo lo va a tomar como nada. Sí. Es más, va a ejercer, o sea, después dice que no sea que a lo mejor se vuelva contra ti y te despedace, o sea, va a andar hablando que tú andas ahí predicando herejía. Mira lo que anda diciendo este está loco, no, estos son una secta, estos están mal, estos no se someten a nadie, ¿sí o no? Sí. Es lo que dice la gente, ¿o no? Es lo que dice la gente. Sí. Porque esa es una verdad objetiva. Porque nosotros tenemos una revelación que es superior a la revelación de la religión. Pero no por nosotros. Es porque Cristo en nosotros trae esta revelación. Amén. El Espíritu es el que nos enseña. Dios proveyó un maestro, miren hermano. Sí. El maestro no es un ser humano. Mm. El maestro no es el pastor. El maestro no es un líder religioso. El maestro no es una denominación, un nombre tanto. El maestro que Dios proveyó para enseñarnos y revelarnos esto es el Espíritu Santo morando en nuestro Amén. interior. Amén. Sí, Señor. Miren, cuando uno predica una palabra así, Sí. después dice uno, oye, que estuvo linda la predicación. ¿Cómo fue que dije tanto esto? No sé, ¿cómo dije esto? ¿Le ha pasado, no? O que alguien te hace una pregunta y de pronto Sí. sacas una tremenda respuesta. ¿Por qué? Porque el Cristo que está en nosotros, el que responde, el que se Amén. defiende. Sí. Solo tú eres. Y después uno dice, oye, pero ¿cómo dije esto? Por ejemplo, el hermano Oscar nos comentaba un día que llegaron los mormones, ¿cierto? Los testigos de Jehová. Y él estaba contento porque decía, yo no sé cómo le pude responder y no me enojé ni nada, pero fue Dios obrando en mí, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Mm. ¿Por qué? Mm. Porque el Espíritu de Dios, Sí. Él no necesitó que alguien respondiera por Él, ¿no? O ir a buscar a su líder. O ir a buscar a su pastor. No. O pastor, óreme, o estoy esperando que el pastor me visite, o el líder me llame, o la hermana, no, ¿por qué nadie me ama, Oye, tienes una realidad tan grande, más grande que el pastor, Amén. más grande que el evangelista, Gloria a Dios. más grande que el hermano. Tienes a Dios metido dentro de ti, Sí, con Señor. todo lo que Él es. Sí, Amén. Señor, gracias por eso. Pero la Señor. religión no nos puede revelar esto. Sí. Por eso que depende de personas. Nosotros no Mm. dependemos de personas. Los hijos de Dios dependen de un Padre que los engendró con su misma vida y con su misma naturaleza. Mm. Y esa naturaleza es la que te lleva y te guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Sí, amén. ¿Amén? Entonces, esta verdad no todos la van a recibir. De eso está hablando el Señor. Sí. No todos la van a recibir. Ten cuidado con quién tú le compartes esto. Si alguien está interesado, amén. Pero ¿hasta dónde? Dios va a poner el límite. Mm. Sí. Dios va a medir hasta dónde puedes llegar, qué profundidad hablarle, qué tipo de cosas enseñarle. Y esto se puede confundir mucho con, por ejemplo, no tirarle la perla a los cerdos. Es como no perder palabra, no sé, con un homosexual, por ejemplo. No tiene Con nada que ver. Claro, pues, Porque Cristo no está hablando hacia la gente, por ejemplo, que no conoce a Dios. sí, pues ese es el tema. Está hablando a la gente que sí lo conoce. Ellos son unos pervertidos, ya Claro. están en el mundo. No vaya a predicarle a esa gente. No le tire las tiene perlas a que esos ver con cerdos. eso. Claro.
No, no está hablando de eso. Sí, Aquí a la persona que se está refiriendo el Señor es a los religiosos, es a las sectas que estaban en aquel entonces, los mismos Sí. fariseos, los saduceos, los esenios, todo este tipo de gente que tenía una estructura jerárquica, eclesiástica, o sea, que su estilo de poder agradar a Dios estaba en base a reglamentos humanos. Pero eso te mantenía en un redil, te mantenía en un cajón, te mantenía dentro de una casa. Sí. No te permitía ver más allá, po. Entonces cuando Cristo viene dice, yo soy la puerta, dice él. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, dice, y hallará pasto. O sea, yo soy la puerta. Sí, estuvimos un tiempo restringido porque Dios nos cuidó en un lugar. Sí, Sí, crecimos, papi. nos alimentamos igual, sí. Pero Cuidado. hasta el momento que llegó Cristo, Sí, y Cristo dijo, yo lo voy a llevar a otra profundidad. sí. Yo les voy a revelar quién realmente soy yo, qué realmente pasó en tu interior, qué es lo que se viene, qué pasa con todo esto, qué significa estar en el reino de Dios, el reino de los cielos. Hermano, estas son perlas. Esto es algo precioso, esto es Sí. algo santo, es algo único que ningún ser humano nos podría revelar. Mira, hermano, los discípulos, morían contentos los tipos. Les podían quitar las Biblias, les podían quemar los papiros y todo, pero ya tenían a Cristo morando dentro. Sí. Y eso nunca el enemigo nos va a poder quitar, hermano. Amén. Nunca. Amén. Dios está viviendo en nuestro interior Sí. y nadie lo puede arrebatar de ahí. Entonces no dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos no tiene que ver con condenar a las personas, sino de que esta realidad no todos la van a recibir. Sí, Y Dios tiene un momento normalmente. determinado para cada persona. Sí. Miren, nosotros somos privilegiados, hermanos, de esto. Amén. Sí. Gracias, Señor. Sí. Sí. Gracias, Señor. Porque Dios nos escogió. Amén. Gracias, No porque Señor. nosotros éramos buenos, es porque Él quiso. No es porque seamos especiales. Y porque nosotros. seamos especiales o mejores que los demás. Si estamos al mismo nivel, no. Sí. Pues. Claro. Amén. Ujú. Ya sigamos. Pedid y se os dará. La regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, miren, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, miren, aquí está, siendo malos, ¿somos buenos o somos malos? Malo. Malos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, miren, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea, de esto se trata todo. Como una siembra. Del amor a Dios y del amor a los demás. O sea, como yo quisiera que me traten a mí, yo voy a tratar a la otra persona. Yo quisiera que a mí me amen. Yo quisiera que a mí, miren hermano, me den la pasada en un cruce, en un semáforo, porque voy apurado. ¿Sí o no? Entonces a veces yo voy con mi hijo, por ejemplo, y vamos apurados, lo voy a dejar al entrenamiento. Y de repente va pasando una persona por la esquina y yo le digo, ya pase, nomás pase. Pero ¿por qué lo dejáis pasar, papá, si vamos apurados y la cuestión y todo? Tranquilo, que pase. ¿Por qué? Yo le digo a Jenny, porque a mí también yo me pongo en el lugar de él. De repente va Yo se lo apurado. digo a mi esposa siempre, ¿cierto, man? Yo me pongo en el lugar de él, porque a mí me gustaría que hicieran lo mismo conmigo. No me pongo como ejemplo, sino que es solo un ejemplo, que muchos a lo mejor lo podemos hacer, y en distintas partes, en distintas situaciones, ¿verdad? O sea, a mí no me gustaría que me condenaran porque de repente, no sé, repito mucho las palabras, o repito mucho las cosas, no sé, o por mi estilo, por mi forma de ser, de repente. No me gustaría, entonces yo trato de emitir comentarios, uno tiene que tratar de guardarse, omitir comentarios frente a cierta persona, frente a cierto hermano, a cierta hermana, porque todos estamos en un trato, por hermano, todos Sí, estamos en un sí, proceso, sí. todos. Sí, amén. Entonces yo, ¿por qué voy a emitir un juicio en contra de mi hermana, en contra de mi hermana allá, mi hermano acá? No. Entonces Dios nos está cuidando. Entonces debemos pedir nosotros, miren, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 cosas. Pedir,
miren, pedir, buscar No me quiero y confiar, llamar. pero me va a confiar. O sea, ¿de qué está hablando aquí la palabra? Nos han enseñado a nosotros que debemos pedirle a Dios, ¿qué cosa? Todo. Todo, ¿cierto? Le tenemos que pedir. Tú tienes que pedirle porque la Biblia dice, pide, porque el que pide, Recibe. recibe. ¿Cierto? Tienes que buscar porque el que busca, Ah, ya. pero ¿qué cosa tienes que buscar? ¿Qué cosa tienes que pedir? A Cristo. El reino de ¿Qué Dios. tienes que llamar? El reino de Cristo. Mm. ¿Y qué pedimos nosotros? Utilizamos estas palabras Pedimos la para añadidura pedir primero. cosas para nosotros, por mano. Sí. Pero Cristo no está hablando de esto. Cristo está hablando de que nosotros debemos pedir ¿para qué? Para que el entendimiento de la gente que no está con esta revelación le pueda llegar. Pide, Sí, pide. Porque el que pide, recibe. sí. El que busca, encuentra. Y si no, bueno, toca. Sé insistente. Pídeme a mí. Y yo voy a abrir las puertas para que a esa persona le venga la iluminación. Sí. Entonces, miren, Es que esa debería ser nuestra prioridad, po. nuestra prioridad. Más que nuestras necesidades. Y dice que Él tiene cuidado de nosotros y todo lo demás es añadido. Todo lo demás. Pero no hemos logrado entender cuál es nuestro propósito, po. Exacto. Pero este es el propósito. Miren, Sí. ¿por qué dijo esto aquí el Señor? ¿Por qué lo ubicó aquí? Porque tiene que ver con el otro y no conmigo. Claro. Nosotros ya tenemos esta revelación y Cristo se sigue revelando. Esto está recién empezando. Mm. Esto es más profundo. Tenemos toda la escritura para impregnarnos de ella. Pero hay gente que ni siquiera, que todavía lucha con el principio. Sí. Con cosas que son, hermano, los rudimentos primeros, como le llama el apóstol Pablo. No, ustedes ya, debiendo ser ya maestros, les dice, hay que volver a los primeros rudimentos. Hay que volver a las primeras cosas con ustedes. Ya debiendo comer vianda, tienen que seguir tomando leche. Mm. Entonces Pablo les dice, quiero llevarlo más adelante, más allá. Es el deseo de Dios, pero por amor al otro, no por mí. No para que yo sea visto como que, oh, wow, qué revelación. Oh, wow, esto no lo sabía. No, hermano, Dios te quiere revelar algo a ti en tu interior. Sí. Te quiere revelar su reino. Te quiere edificar. Te quiere transformar. Está forjando Dios una persona en tu interior que es Cristo Jesús. Sí. Y todos tenemos que llegar a la plenitud, miren, a la estatura de la plenitud de un varón perfecto. O sea, a la estatura de Cristo tenemos que llegar. Mm. Amén. ¿Amén? Sí. Entonces, miren, estaba Israel en guerra. ¿Cuánto llevamos, Janita? 52. Ya, nos queda 8 minutos, ¿no? Lo cortamos. Sí. Ya, estamos terminando. Miren, en el Antiguo Testamento estaba Eliseo, en los tiempos de Eliseo, el profeta, había guerra y los sirios habían rodeado la ciudad de Dotán, donde estaba allí el profeta Eliseo, y lo querían ir a secuestrar a Eliseo. Y Eliseo tenía un criado que era como una persona que lo atendía, y cierto, era muy común usar este tipo de, no de personas, sino que de convivientes con ellos, que les servían, que hacían las cosas del hogar y todo. Entonces, el criado, miren hermano, llegaron en la noche a rodearlo, a la ciudad donde estaba Eliseo. Y en la mañana se levantó el criado de Eliseo, el servidor, y abrió la puerta y vio los ejércitos sirios. Y entró, hermano, entró en taquicardia el tipo, le echó depresión, ansiedad. Y se mete corriendo de nuevo a la casa y le dice, padre mío, gente de a caballo viene. Estamos rodeados, le dice, estamos rodeados. Y Eliseo, ¿sabe lo que hace? Se pone a orar a Dios, miren, por amor a su criado. ¿Sabe lo que hace Eliseo? Le dice, Señor, te pido ahora que le abra los ojos a este cieguito, mi criado, para que pueda ver que en realidad no estamos solos y que mire hacia los montes, y en los montes va a ver quiénes están con nosotros. Y terminó de orar, y dice la Biblia que el criado miró hacia los montes y ve que estaba lleno de gente de a caballo, por hermano. Tapado de ángeles, carros de fuego habían, hermano. Y el tipo, ¡wow! Dijo, sí, le dice Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, amén. Los de nuestro lado, miren, son más que el adversario. Amén. Sí, Señor Jesús. Tenemos servidores. Si pudiéramos nosotros ver, hermano, esta realidad, se nos acaban todos nuestros problemas. El enemigo no tiene ninguna posibilidad, a menos que yo se lo permita. Amén, sí. Yo soy el único que le puede permitir al enemigo que haga algo conmigo, que entre en una preocupación de la cual yo no tengo el control.
Amén. que entre una ansiedad, que entre una depresión. Amén. Yo soy el que Amén. permite que el diablo Sí. trabaje en un terreno en el Sí. cual yo le estoy permitiendo que él me subyugue. Sí. Entonces Dios nos da toda la herramienta a nosotros para que podamos orar por los demás, para que se le abran los ojos. Por eso Pablo dice en el Efesios capítulo 2, o sea, Efesios capítulo 1, Pablo le lanza toda la realidad a los efesios. Ustedes fueron escogidos en la eternidad, no en el tiempo. Dios los amó, Dios los escogió. El Hijo pagó el precio, derramó su sangre, el Espíritu los selló y Dios los llevó a lugares celestiales y están. Pero ahora oro por ustedes para que se le abra el entendimiento y reciban un espíritu de sabiduría Sí. y de revelación. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? No lo estaba haciendo por él, porque él ya lo vio. Pues ya lo Sí. vio. ¿Qué estaba haciendo él? Orando por el otro. Sí, Señor. Pedid y se os dará. Amén. Buscad y Sí, hallaréis. Señor Jesús. Amén. Sí. Toca y se va a abrir, porque ya está todo para darlo, está todo para recibir. Pero ¿quién está pidiendo? ¿Quién está orando? Nosotros tenemos que orar. Amén. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Sí, Señor. Porque hay mucha gente que necesita esta verdad, Sí, escucharla y sí. oírla. Sí, Amén. Señor. Amén. Nuestro corazón. Y por último, vamos a terminar acá, miren. Ya, Oscar busca Lucas 11:13. Lucas, le iba a decir. Oscar, busque Lucas 11, versículo 13. Y ahí ya vamos a estar casi terminando. Sí, 5 minutos, hermano. Listo, mira. ¿Ya? ¿Qué dice? Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes los pidan? Amén. El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, mire, dice aquí. ¿Qué hombre, versículo 9, qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Sí. ¿O si un pescado le dará una serpiente? Mm. O sea, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Estas buenas cosas tienen que ver con el reino. Que Dios, miren, nos da a nosotros, ¿qué cosa? El reino. Nos da a nosotros, miren hermano, la libertad de poder navegar en el océano de su reino. Entonces un hombre un día le preguntaron, ¿qué es la vida del hombre comparada a la vida de Dios? Miren. Y un hombre le explicó y le dijo al otro, mira, estaban en una playa y estaba todo el océano. Entonces le dijo, toma agua con tu mano, le dijo, toma el agua en tu mano. Y tomó el agua así. Y le dijo, abre tus dedos. Y abrió los dedos. Y se Sí. cayó todo el agua. Así es la vida. Así es la vida del hombre, le dijo. Así es la vida natural. Así es la vida del hombre que es malo. Por eso nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas. Sí. Pero le dice, pero ahora mira el océano. El océano representa la vida divina, la vida de Dios. Mm. Comparada a la vida de nosotros. Sí. Cuánta profundidad, cuánta longitud, Sí. cuánta sondaje tiene la vida de Dios, que no la podemos nosotros dimensionar. Entonces, Dios tiene un regalo para nosotros. ¿Sabe cuál es? El reino de Dios. ¿Pero qué leyó Oscar? ¿Cuál es esta dádiva? Porque miren, aquí dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? O sea, tiene algo bueno para darnos. ¿Qué es lo que no tiene para dar? ¿Qué es lo que leyó Oscar? ¿Qué era lo bueno? El reino. El regalo. ¿Pero cuál era el regalo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso dice Lucas 11:13, en donde Jesús está hablando lo mismo, pero aquí revela, miren. A ver, ¿lo puedes leer de nuevo? Sí, No, léelo, no, Oscar. sí, Lo tenía, parece, ¿no? Es que no se lee ya. No, yo no tomé atención. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Ahí está, ¿ves? Al Espíritu Santo. Entonces está el reino y el Espíritu de Dios. Ahí está todo. Si tenemos el Espíritu Santo, que es el regalo de Dios, entonces lo tenemos todo. Sí. Lo tenemos todo. Porque Él nos va a revelar todo esto, hermano. ¿Bien? Amén. Sí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, miren, Eso así es. también hace vosotros con ellos. O sea, ¿cuánta gente, hermano, para cuánta gente sería de bendición esto? Para mucha gente, hermano. Así nosotros entonces debemos orar por los otros, no juzgándolo, no condenando a la gente que es religiosa, la gente que aún no tiene esta verdad, no, sino que nosotros no condenamos a las personas, sino que lo que nosotros condenamos como hijos de Dios es la estructura que armó el ser humano, que mantiene atrapada a la gente, Sí. es la jerarquía,
Es el sistema diabólico humano que se metió en la iglesia y que mantiene a la gente, miren, en un estado de Violencia. revelación tardía. O sea, la gente no puede ver a Cristo, no lo pueden ver, Tan ciego. tan ciego. Pero no es culpa de ellos. Entonces, ahí nosotros no debemos perdernos en condenar a la persona porque no, ¿cómo no va a entender? No, no. Nosotros debemos condenar el sistema. Señor, haz caer este sistema. Señor, que se rompan las cadenas, que se rompa este velo que está puesto sobre el hermano. El hermano o la hermana no tiene la culpa, pero revélate, Sí. dale el don de tu espíritu, que Amén. pueda ver esta verdad, Sí. que pueda ver que hay un Dios viviendo, Sí. que hay una naturaleza que portamos, Señor, que supera toda expectativa de la religión Sí, amén. y que va más allá. Miren, hermano, nosotros estudiamos 4 años en instituto bíblico con mi esposa. Mm, Y con todo el respeto que se merecen esos estudios, hermano, esto no se compara nada. en nada. Mm, Porque todo es revelación humana. Pero esto es la revelación del Espíritu de Dios. sí, amén. Por eso Pablo cuando se convirtió, ¿sabe a dónde se fue? Pablo no se fue a aprender de esto. Pablo se fue a Arabia y estuvo 3 años allí. Cuando se convirtió y quedó ciego, se fue al desierto en Arabia. Y estuvo 3 años recibiendo toda la revelación de la Biblia, todo. Y escribió las 14 epístolas del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y después de 3 años dice que él volvió. Y con los primeros que tuvo comunión fue con los discípulos, con los apóstoles, con Pedro, con Juan, con Andrés, con Bartolomé. Y con ellos le explicó todo esto. Por eso, miren, después Pedro le decía, ¿saben qué, hermano? Pablo es un hermano que explica aquí, que habla cosas que son difíciles. Pero para él no era difícil, po. Para Pablo no era difícil, era algo natural, porque esta vida es una vida superior a la revelación Sí, humana, hermano. Sí, Señor. Para nosotros hoy día esto es natural, ¿cierto? Amén. Pero si tuviéramos en medio de nuestro gente que nunca ha escuchado de esto, Mm, imagínense cómo estarían esas personas. sí. ¡Wow! Es que no sé qué decir. ¿Sí o no? Desencajados. Porque así Sí, estábamos nosotros, así hermano. estábamos, Y que el pues. Señor nos siga revelando. Sí, Señor. Amén. Revélate. Amén. Amén. Señor.